Y esta mañana está con nosotros Valeria Vázquez Maulén. Ella es la líder de energía en Deloitte en México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarte como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y un tema clave que es el gas natural, sobre todo porque pues, se ha colocado en el centro de la discusión en un asunto geopolítico en Europa, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y eso, bueno, pues tiene consecuencias para el resto del mundo en términos de precio, no solo del gas, sino de los hidrocarburos. Y en México, bueno, pues un país, la verdad, con muchos recursos en ese sentido y además pues con un apetito en términos de la inversión que pueda venir, pero claro, una parte importante para las empresas es poder tener abasto de este energético que es fundamental para la actividad industrial. ¿Cuál es el panorama del gas hoy por hoy? Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, pues yo te diría que uno de los efectos que también tenemos en esta época post-COVID es darnos cuenta de la urgencia y la necesidad de caminar más rápido hacia la transición energética. Vimos cómo la dependencia a los combustibles fósiles, al romperse estas cadenas de suministro, pues realmente hacían complicado el avance normal de toda nuestra economía, de toda la industria. Y sin lugar a dudas, pues el planeta ya lo pide a gritos, ¿no? Ya no vamos a hablar exactamente de la COP26 y todo esto de los acuerdos de París, sino que en particular entendemos que el gas natural es un producto, un elemento, un commodity indispensable para caminar hacia esa transición energética, porque tiene menos emisiones de carbono, es un combustible mucho más limpio y cada vez dependemos más del gas natural para nuestra producción de energía eléctrica. En particular, por ejemplo, tú recordarás que en el año 2020 hubo una crisis al sur de Estados Unidos, que por el clima hubo un congelamiento de los ductos y entonces pues la crisis del gas natural se hizo más que evidente, los precios se fueron al cielo. Ahora ni que mencionar con el conflicto, como bien lo dices, Rusia-Ucrania, en donde los países europeos sobre todo están tratando de modificar sus estrategias para recibir un mejor suplemento y poder cubrir su demanda de gas natural tan importante, sobre todo con el invierno que acaba de pasar y pues, con el que ya tenemos en puerta, ¿no? Nuestro negocio de la energía es definitivamente cíclico y que de alguna manera también ha afectado a nuestro país. Nosotros estamos más bien indexados a los precios del gas en Estados Unidos, pero esta subida de precios sin duda ha afectado acá, ¿no? Yo te pudiera decir, por ejemplo, que en México en el año 2021 hubo un récord de inversión extranjera directa en términos de importación de gas natural, que tuvimos más de 2.200 millones de dólares de importación en esta materia. Por ejemplo, en este primer trimestre que ya podemos evaluar del 2022, hubo más de 600 millones de dólares de flujos de inversión en el tema de la importación del gas natural. Y la realidad es que nuestro país, pues sí, somos productores de petróleo, como lo sabes, somos productores de gas, sin embargo, pues nuestra producción interna no alcanza para cubrir la demanda interna, no más allá de un 28% aproximadamente. Esto nos hace sumamente dependientes de las importaciones del gas natural, sobre todo de las viniendo por razones lógicas de Estados Unidos, y entonces pues nos hace un poquito vulnerables al entorno, Rodrigo. Entonces estamos en esta condición en este momento. ¿Qué ha ocurrido con el ritmo de proyectos que nos conectan justamente con Estados Unidos? En algún momento en el 2019 hubo toda una renegociación de algunos de los ductos claves, el de TransCanada, el de Carso Energy, el de IEnova, me parece que es el tercero. ¿Qué ha ocurrido en términos de los permisos, por un lado, y de los proyectos que hay en términos de seguir vinculándonos? Porque una parte afortunada geográfica es que pues vivimos al lado del lugar más competitivo en materia de gas que es Estados Unidos y eso nos permite tener un precio realmente competitivo considerando las variaciones que ya mencionabas, ¿no? Pues, en términos coyunturales, etcétera. Pero ¿qué hay de nuevos proyectos que nos vinculen a la Unión Americana y poder obtener su gas barato? Correcto, Rodrigo. Sí, como dices, la interdependencia es necesaria. De hecho, en México, pues consideramos que tenemos unas buenas reservas de gas natural, cerca de 17 billones de pies cúbicos, que eso en términos mundiales, pues puede resultar poco, pero a nivel geopolítico resulta interesante. Sin embargo, el boom
y la bajada de precios o de costos más bien para explotar el gas natural en Estados Unidos tiene que ver un poquito con el shale gas, ¿no? Que le llamamos todo este tema del fracking, que en México ha sido y en Estados Unidos un poquito controversial. Entonces, esta interdependencia ha sido necesaria. No sé si a veces el público no sabe, pero en materia de gas natural, pues el mercado ha estado abierto por muchos años, ¿no? Esto no fue un producto de la reforma energética del 2013. Las transportistas de gas ya venían haciendo esfuerzos precisamente para la construcción y el establecimiento de estos gasoductos que nos trajeran gas de Estados Unidos a México. Obviamente estos contratos eran de largo plazo precisamente porque tenían que ponderar las inversiones realizadas, que las cuales tenían que reflejarse en la tarifa, y eso es lo que estuvimos viendo al inicio, digamos, de esta administración, una renegociación de estos contratos por considerar que las tarifas resultaban muy altas y que algunas de sus cláusulas no eran exactamente equitativas para los términos que la CFE estaba esperando. ¿Por qué hablamos de la CFE? Pues porque es uno de los principales consumidores de gas natural, si no es que el más importante, y es el que ha tenido, digamos, el OPEX o el OPEX y el CAPEX suficiente como el presupuesto suficiente para traer y atraer esas inversiones y poder llevar a cabo la construcción de estos gasoductos a través de contratos de construcción, operación y mantenimiento con empresas transportistas. ¿Por qué? Pues para la generación de electricidad, que es nuestro principal insumo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita, Rodrigo, que está pues en boga en este momento? Hay una disposición administrativa que está a punto de convertirse en un evento regulatorio importante, en donde la Secretaría de Energía le sugiere, porque no le instruye, pero sí le sugiere tanto al Senagas, que es quien opera el Sistema Nacional de Transporte de Gas, como a la Comisión Reguladora de Energía, que haga ciertas modificaciones a los actuales contratos de transporte, ya no desde un arbitraje, ya no desde una controversia internacional, sino desde el mismo instrumento regulatorio, que se llama términos y condiciones, en donde de alguna manera se obligue a los usuarios a comprar este gas que se importa desde Estados Unidos directamente a alguna de las empresas productivas del Estado, que sin duda la más importante en esta materia será CFE. Pemex podría tener algún dicho en este tema, pero por lo pronto se está casi limitando o se pretende limitar la adquisición, la comercialización, el suministro de gas que venga importado desde Estados Unidos, prácticamente a través de la filial comercializadora de CFE que está en Estados Unidos. ¿Y esto obedece a un tema de tratar de centralizar el recurso para asignarlo de manera discrecional? ¿Obedece un tema de generar un precio de intermediación y que pues ahí se pague? Porque habrá que decir, pues pónganle un impuesto si eso quieren, ¿no? O sea, si lo que necesitan son más recursos. ¿O es una visión ideológica de centralizar la energía por el hito que significa para esta administración el tema energético, o una combinación de las tres? ¿Cuál es la que alcanza a ver? Porque eso lo tendría que contestar obviamente la Secretaría de Energía, pero ¿qué es lo que observas, Valeria? Sin duda, Rodrigo, este es un tema multifactorial con múltiples razonamientos y fundamentaciones. El oficio de la CENER alcanza a comentar o a manifestar algunas justificaciones. Desde luego, la primera, y que yo te diría que es un objetivo claro de esta administración, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Es verdad que la Comisión Federal de Electricidad tiene infraestructura de transporte de gas subutilizada, es decir, que en su momento se planeó para un volumen y que en este momento su consumo de gas es menor, o bien no tiene los suficientes clientes como para llevarles ese gas natural. Sin embargo, el modelo energético, y que sabemos que funciona en todo el mundo, es el de la libre competencia. En la medida en que tengamos más interesados en conseguir clientes, nos va a beneficiar a los usuarios, no nada más residenciales, sino desde luego los industriales, que van a resultar los más afectados. Recordemos que en temas de distribución de gas natural, casi el 40% de la tarifa se va en costos de distribución. Y estos costos de tarifa se van a reflejar en el usuario final, en el Claro. consumidor final. No, ellos no van a tomar por sí mismos si es que hay una subida de precios de la molécula
a la hora que estén, digamos, adquiriéndola en Estados Unidos. Claro. Entonces, el motivo tarifario no es realmente el driver de El- esta decisión, porque más Valeria, que bajar sí, las tarifas van a subir. todo esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Valeria Vázquez Maulén. Ella es la líder de energía en Deloitte México y Centroamérica. Valeria, y estábamos, bueno, me estás contestando a qué se debía y bueno, es un tema multifactorial en términos de los cambios que está pretendiendo la Secretaría de Energía. Eso por un lado, nos mencionabas el tema de la o digamos la subutilización de la infraestructura que tiene la CFE y la intención de que eso ocurra, pero bueno, pues lo mencionabas, el libre mercado es lo que mejor asigna recursos escasos y sobre todo lo que permite ciertas dinámicas. Es obvio que, por ejemplo, cuando un burócrata toma decisiones, pues digamos, con otros criterios que no son los del mercado que se ajusta a sí mismo, bueno, pues se pueden generar distorsiones y sobre todo, y eso pues es natural, digamos, no, digamos, por diseño puede generar corrupción, ¿no? Porque si tú tienes una inversión de $1,000,000,000 para abrir una planta y requieres el insumo de gas, pues va a haber mucho interés en que eso ocurra y si una sola persona con otros criterios controla esa posibilidad, bueno, pues se convierte en un verdadero problema que México ha vivido en otras áreas y en otros sectores y en ese mismo hace décadas, pues también, ¿no? Pero ya decías, bueno, pues esto es lo que se está planteando en este sentido. Y hacia dónde va y qué está ocurriendo con ello? Gracias, Rodrigo. Sí, no, sin lugar a dudas. Y mira, dentro del oficio en donde la CENER está exhortando a la CRE y al SENAGAS a tomar estas decisiones, obviamente también se señalan motivaciones como el rescate a la soberanía energética y el fortalecimiento a nuestras empresas productivas del Estado. Aquí lo relevante es lo siguiente, Rodrigo, y también nos ha pasado otras veces que hemos platicado de esta situación en temas de petrolíferos, de gasolinas, el estar limitando artificialmente el mercado y la importación de estos productos sin duda genera una distorsión en el mercado, pero también puede generar una cierta incertidumbre entre los inversionistas que quisieran venir a establecer sus inversiones en estas materias. Necesitamos más inversión en infraestructura, en logística para el transporte del gas natural, sin duda. Además, el gas natural es un producto muy especializado, muy específico, porque no se puede transportar en su estado natural por un medio que sea distinto a ducto, porque es gaseoso, entonces de otra manera necesitas un proceso para licuarlo, para hacerlo líquido o bien comprimirlo. Entonces es un proceso en donde la industria ha venido especializándose, ha venido invirtiendo sus recursos y que en este momento, digamos, por una instrucción o un exhorto, simplemente quiera dirigirse al mercado y decir, oye, ya no puedes adquirir el gas natural en Estados Unidos del suministrador que tú elijas. Tienes que hacerlo a través de la empresa del Estado. Y esto, Rodrigo, sin mencionar que pretende o tiene un alcance, digamos, pues a nivel ya de cruzar la frontera, porque esto significa la violación o la terminación anticipada de contratos que se celebran en Estados Unidos de comercialización de gas natural y que van a tener que terminarse anticipadamente para poder intercambiarlos, digamos, por los contratos de compraventa con la filial de CFE internacional, que es la filial comercializadora de aquel lado. Entonces, no, me gustaría mucho, es muy reciente este oficio, salió apenas hace 10 días. Todavía la Comisión Reguladora de Energía no ha modificado los términos y condiciones para el servicio de transporte de gas natural. Lo vamos a ver en los próximos días y esto ya va a implicar que los usuarios de transporte de gas natural tengan que modificar sus contratos y dar por terminados los contratos que tengan ya celebrados. ¿Quién va a pagar esas penalizaciones? ¿Y cómo les vamos a explicar a nuestras contrapartes estadounidenses pues que ya no podemos cumplir con ese contrato? ¿Cómo nos va a asegurar la CFE un suministro eficiente, pero sobre todo a una tarifa adecuada, ¿no? Entonces, si quisiéramos atraer más inversiones, claro que necesitamos certeza jurídica. No podemos cambiar los contratos. Aquí va a haber más de 200 usuarios finales afectados, que la gran mayoría de ellos son industriales. Entonces, no son usuarios pequeños, la afectación no es menor.
Pero más allá de eso, ¿por qué no pensar en otras alternativas, Rodrigo? Se han hablado, por ejemplo, de algo que se llaman ductos virtuales, por ejemplo, que pudiera ser intentar, con toda esta complicación técnica que tiene el gas natural, a lo mejor crear líneas o tender líneas que no necesariamente sean subterráneas, pero que sí puedan transportar el gas natural, ya sea comprimido o licuado, vía tierra, digamos, vía por rueda o por medios distintos a los ductos, que ese es su nombre técnico. Entonces, soluciones alternativas al suministro de gas que nos permita tener una mejor matriz energética y contar con suficiencia en el producto, pudiera haberlas. Si la solución es limitar la competitividad y limitar el suministro y la comercialización a lo que nos puedan traer las empresas productivas del Estado, violando con ellos contratos que ya se tienen celebrados y a lo mejor incluso abandonando otras líneas de transporte que ya tenían sus propios contratos privados, pues la verdad ahí es donde se ve un poquito complicado para la atracción de la inversión en los próximos años, Rodrigo. ¿Qué transportista va a querer venir a construir su ducto si cree que al final, en unos 2 o 3 años, le van a obligar a que todo su servicio sea a través de la CFE o Claro, del propio PEM? totalmente. Y además, bueno, esto va a generar otro tema, que es una serie de amparos. Por un lado, estoy cierto de ello, de estos 200 clientes. Y la otra nos va a abrir más frentes todavía con respecto al TEMEC, que por cierto está por cumplir 2 años, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque no puedes modificar arbitrariamente desde el Estado mexicano este tipo de contratos que ya están celebrados en el sector privado. Eso para empezar. Y luego hay una cierta esquizofrenia en este asunto de la soberanía energética, porque finalmente no estamos empezando a explotar el gas shale que tiene México, estos 17 billones que ya mencionabas. Entonces quieres las dos cosas, la soberanía energética, pero vinculada a Estados Unidos, ¿no? A controlar lo que importas desde allá, porque simplemente por temas ideológicos y confusiones no quieres tampoco aprovechar el gas que tienes aquí. Entonces, bueno, pues la soberanía energética es más bien la soberanía del comprador de los Estados Unidos, ¿no? O algo por el estilo. No entiendo muy bien cuál es el punto, porque a veces la parte ideológica como que no se vuelve coherente, digamos, con los objetivos que realmente están buscando, pero sobre todo altamente ineficientes, y le genera obstáculos a México en materia de competitividad. Valeria, por último, ¿cuál ves que va a ser el escenario que se va a ir desdoblando? Sobre todo por esto que mencionamos, ¿no? Al final también, pues afortunadamente vivimos en un país de leyes, hay jueces, hay procesos en acuerdos internacionales. ¿Cuál plantearías que es el escenario que alcanzas a vislumbrar? Efectivamente, Rodrigo, lo mencionaste muy bien. El TEMEC que están haciendo prácticamente es un bebé y ya tenemos encima, pues ya anuncios concretos, lo veíamos el día de ayer, ¿no? Anuncios de que se vienen ya controversias internacionales en este sentido, arbitrajes de inversión. Y me parece que en este caso va a ocurrir lo mismo. Yo creo que en la arena nacional vamos a tener diversas impugnaciones, porque como te mencionaba, estos 200 usuarios a su vez pueden tener clientes o usuarios finales que van a ser afectados por las tarifas. Estos 200 usuarios son la gran industria y además el oficio de la propia CENER anuncia que no son los únicos. Es decir, estos son los que se llaman de base firme, pero atrasito vienen los de base interrumpible. Es decir, la idea es tener control de toda la importación del gas natural, lo cual a efectos de mercado, y también siempre lo hemos mencionado, una regulación no puede cambiar la realidad. Más bien la realidad lo que necesita es marcarle la pauta a la regulación para que ésta sea estable y para que ésta otorgue certeza jurídica. De lo contrario, los privados tenemos pues una serie de herramientas, tanto en tribunales mexicanos, que puede ser la vía del amparo, por supuesto, en caso de que se considere procedente. También tenemos la vía administrativa, que no es muy popular porque es muy tardada. Desafortunadamente, nuestros tribunales también están un poquito ya, pues yo te diría, llenos de asuntos. Ya la admisión de un amparo te puede tardar más de 6 semanas, lo cual pues antes era no visto. Son pocos los tribunales especializados en esta materia, que son los especializados en materia de competencia económica, pero creo que han hecho un trabajo interesante en términos de defender la certeza y la legalidad que ya está impuesta en nuestras leyes y que poco a poco a través de regulaciones secundarias como esta, como un oficio, como el cambio en unos términos y condiciones,
pretenden imponer a la realidad del sector, Rodrigo. Claro, y aquí no habrá otros datos. Lo que va a ocurrir de facto es que no va a venir la inversión porque, como decías, nadie se va a arriesgar a traer una planta cuya estructura de costos va a depender de temas arbitrarios vinculados a la CENER o a lo que define la CFE, etcétera, o simplemente no va a haber más ductos porque, pues, quién sabe en qué condiciones, sí sabes en qué condiciones los construyes, pero no sabes en qué condiciones van a acabar operando si te mueven la ley. Entonces, bueno, pues es un Claro, asunto Rodrigo. delicado. Sí, recordemos que las tarifas, si bien están indexadas a los precios internacionales, también consideran los costos de inversión, los costos de la propia infraestructura por donde pasa y desde luego pues el pequeño diferencial o ganancia que vayan teniendo en el camino, el transportista, el distribuidor, que te decía que se lleva cerca del 40%. Claro. Entonces, no es una cuestión de que la CFE ni siquiera puede prometer una tarifa, sino que la propia realidad de la infraestructura es la que va a marcar esa pauta. Sin duda. Valeria, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Rodrigo, que tengan un bonito día. Ahí escuchamos a Valeria Vázquez Maulén, la líder de energía en Deloitte México y Centroamérica.